apellido que no veo? ¿Quién está hablando? No, ahí pude, ahí me saltó que sí. Ah, Gracias. bueno, Yo, nada. profe, no pude. Bueno, a ver, Garcés, Garcés Matías. Garcés. Yo tampoco, profe. Bueno, ahí los anoto, guárdenme un segundo. Garcés Matías, ¿quién más? Yo, profe, Iser. Iser, Martina. Bien, ¿alguien más no pudo escanear la asistencia? Bueno, listo entonces, para que después no haya reclamos, digo. Eh, esperen un segundo. Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí. ¿Se Sí. ve bien? Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Tengo que darles 3 clases que corresponde a todo lo que es sustancias de abuso. Eh, lo dividí en 3 partes. En esta primera damos todo lo que es generalidades. Generalidades implica conceptos generales de sustancias de abuso, terminología, definiciones y después de las drogas de abuso, hoy vamos a ver alcohol etílico o etanol. En las próximas clases vamos a ver cocaína, marihuana, éxtasis, bueno, anfetaminas, opioides, algo de eso. Bueno, entonces, a ver si puedo, no sé por qué, ahí está. Con respecto a las definiciones que hay en Goodman, ¿sí? Bueno, esto varía de acuerdo a los distintos libros. En tercero, yo esta parte la saco de Goodman, que es el libro de referencia. Cuando después damos tóxico, por ahí uso algún libro de toxicología para algunas definiciones, pero en este caso vamos a ver esta terminología. Lo que es trastorno por consumo de sustancias, a qué se llama adicción o comportamientos adictivos, qué es la tolerancia, qué es la alostasis y dependencia física, a qué llamamos síndrome de abstinencia, reforzamiento o refuerzo, que puede ser positivo o negativo, lo que es recaída y reinstalación en una adicción y lo que son los trastornos inducidos por una sustancia. Muchas de estas definiciones están sacadas del manual de trastornos mentales, del DSM-5, que es la última edición, algunos, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Adicciones, pero bueno, con respecto a la primera definición, que en inglés tiene la sigla SUD, como les dije, está sacada de lo que es la quinta edición del DSM-5 y lo define como un patrón patológico de comportamientos relacionados con el consumo de una sustancia química. En este caso, el individuo no tiene control del consumo de esa sustancia y lo que hace es tomar la sustancia en cantidades altas, ¿sí? O por un tiempo por el cual antes supera, digamos, al indicado, porque tengan en cuenta que puede ser no solo sustancias ilegales, sino también ilegales, como por ejemplo, las legales como por ejemplo los opioides o las benzodiazepinas, a lo mejor se la indicó un médico, un psiquiatra, un oncólogo, lo que sea, y el paciente la toma en dosis más elevadas o por un tiempo mayor al que se lo habían indicado. ¿Cuáles son las consecuencias negativas de este trastorno? Bueno, falta del cumplimiento de las obligaciones en el trabajo, se empieza a faltar al trabajo, si es un niño, un adolescente, mejor dicho, a la escuela o se ausenta del hogar, pueden empezar a presentar problemas sociales o
interpersonales, o se aísla de la familia, o deja las actividades recreativas y deportivas que hacía actualmente, todo eso lo reemplaza por estar consumiendo la sustancia. Y otros rasgos que distinguen el trastorno por consumo de sustancias son un comportamiento riesgoso y un consumo riesgoso de la sustancia. O sea, el paciente se da cuenta, digamos, que esto le puede llevar un riesgo, ya sea físico, psicológico, lo que sea, y también cuando se refiere a comportamiento riesgoso, puede ser que inclusive tenga detenciones con la policía, etc. Bueno, y después hay criterios farmacológicos que incluyen lo que es la tolerancia, ¿sí? Que se produzca tolerancia, y también que aparezcan síntomas de abstinencia. ¿Qué es la adicción o cómo la definimos? Bueno, la Sociedad Americana de Adicción lo define como una enfermedad crónica, ¿sí? O sea, está descrito como una enfermedad crónica porque, bueno, lleva un tiempo, no es que si uno fuma un porro o consume una pastilla de éxtasis ya se considera adicto, ¿sí? Generalmente hay como una escala, en donde uno puede empezar a hacer un uso de una sustancia, como ya dije, legal o ilegal, pasar por un abuso, a lo mejor un consumidor de fin de semana, hasta consumir casi todos los días. Es tratable, obviamente que es compleja, todo lo que implica la terapéutica de un paciente adicto, porque aparte implica interacciones complejas entre distintos circuitos, lo que es la genética, circuitos cerebrales, lo que es el medio ambiente, ¿sí? Y las experiencias propias de ese individuo. Estas personas que sufren de adicción consumen sustancias o realizan comportamientos que una de las características principales de la adicción es que habla de esta palabra, de compulsivo, ¿sí? O sea, hay un uso, ¿sí? Compulsivo de una sustancia, a pesar de que ese paciente o esa persona se da cuenta que hay consecuencias nocivas o negativas y no puede salir de todo ese círculo en el que se metió. Bueno, la tolerancia también definida por el DSM-5 es la necesidad de dosis crecientes de una sustancia para alcanzar el efecto deseado. O también se lo puede definir como una reducción o una disminución en el efecto cuando uno consume la dosis habitual, ¿sí? O sea, generalmente este es una consecuencia, muchas veces, del uso de una sustancia, e inclusive no se considera que si uno tiene tolerancia, sí o sí es porque es un adicto. Muchas veces ya con el uso de fármacos por un tiempo determinado puede aparecer la tolerancia. Entonces, el paciente lo que va a necesitar es aumentar la dosis para lograr el efecto que obtenía anteriormente con esa sustancia. Esto aparece con el consumo repetido. Entonces, la dosis que venía tomando empieza a generar un efecto menor y la consecuencia inmediata es aumentar las dosis para obtener el mismo efecto. Bueno, después tenemos lo que se denomina alostasis y dependencia física. La dependencia física es un estado que se va a desarrollar como el resultado de esta tolerancia, o sea, de esta adaptación. El cuerpo, cuando empieza a consumir una sustancia, como que se acostumbra a vivir con esa sustancia. Entonces, se adapta a esa sustancia, de hecho pueden haber cambios en vías metabólicas, alterarse receptores, empieza a estar en concordancia con la sustancia que se consume, y el problema, esto aparece obviamente con el uso repetido de la sustancia. Esto va a aparecer cuando uno suspenda la sustancia en forma brusca, por alguna cuestión, porque el paciente no tiene plata para comprarla, o porque empezó un tratamiento de desintoxicación. Entonces ahí va a aparecer lo que se llama el síndrome de abstinencia. La dependencia física está íntimamente relacionada con lo que es el síndrome de abstinencia. Entonces, cuando el paciente
toma una sustancia por un tiempo determinado, ¿sí? Ese cuerpo, ese organismo tiene una estabilidad, esa estabilidad a través del cambio, de acostumbrarse a esa sustancia, es lo que se conoce como alostasis. Ese proceso que hace el organismo es lo que se conoce como alostasis. Entonces, si el paciente, si la persona está expuesta en forma crónica, en forma continua, ya sea un fármaco o una droga de abuso, desarrolla esta dependencia física y entonces necesita administrarla en forma continua para mantener ese funcionamiento normal que tenía, ¿sí? Esto que les dije recién, si uno lo suspende en forma súbita o en forma brusca, se desequilibra todo y aparece el síndrome de abstinencia. Por eso el paciente le cuesta tanto también dejar las drogas, porque van a ver que tienen dependencia psicológica y algunas de ellas, ¿sí?, tienen dependencia física con síntomas muy marcados o menos marcados, va a depender de la droga. Pero bueno, eso también le hace al paciente, como le genera síntomas que también son no dañinos a lo mejor en sí mismos, sino hay algunos síndromes de abstinencia por ahí más graves, pero sí molestos. Bueno, y el síndrome de abstinencia, cuando hablamos de síndrome, hablamos de signos y síntomas, un conjunto de signos y síntomas que va a ocurrir cuando, acá dice, las concentraciones sanguíneas o hísticas de una sustancia descienden en un individuo que ha mantenido un consumo intenso prolongado de esa sustancia. O sea, el paciente consume durante un tiempo largo, ¿sí?, y de forma intensa, generalmente altas dosis de esa sustancia. Entonces, ese síndrome de abstinencia aparece cuando la concentración de esa sustancia, ya sea en la sangre o en los tejidos, disminuye. Entonces, este síndrome de abstinencia, ya dijimos, aparece cuando uno interrumpe la administración del fármaco o de la droga en forma súbita. Esa es la evidencia que tenemos de que el paciente dependía de esa droga desde el punto de vista físico. Los síntomas de abstinencia no son síntomas generales, o sea, cada droga tiene un síndrome de abstinencia propio. O sea, ustedes tienen el síndrome de abstinencia de la marihuana, del alcohol, de la cocaína, y la mayoría de las veces lo que se dice es que esos síntomas y signos son opuestos a los que genera la droga, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. El paciente pasa de una sintomatología a la sintomatología opuesta. Las sustancias de acción corta son las que tienen mayor potencial para desarrollar síntomas de abstinencia. Por eso, en algunas situaciones, después vamos a ver, pero en lo que es, por ejemplo, intoxicación con opioides o adicción a los opioides, se utilizan sustancias de reemplazo, como es la metadona, que es otro opioide, que tiene una vida media muy larga. Entonces eso hace que el paciente tenga menor síntomas de abstinencia. Bueno, y a mayor semivida de la sustancia, más prolongado el tiempo entre la interrupción del consumo y el inicio de los síntomas, y mayor duración de la abstinencia. Tanto la tolerancia como la dependencia física, como la abstinencia, que son los conceptos que vimos recién, son fenómenos biológicos. O sea, son, como les dije antes, consecuencias naturales que ocurren por consumir en forma repetida un fármaco, ¿sí? O una droga en este caso. A ver, no todos los fármacos tienen esto de la tolerancia, siempre se habla mucho de los psicofármacos, por ejemplo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Esos síntomas, como les dije antes, no implican que el individuo haga un mal uso o sea adicto a un fármaco, porque muchas veces son algo inevitable por consumir el fármaco, porque ya les dije, pasa con las benzodiazepinas, pasa con los opioides, y a veces no es que el paciente lo está usando mal, sino que es algo normal del uso continuo. Imagínense, no sé, un paciente oncológico tomando varios meses, ¿sí? Morfina o derivados de la morfina, bueno, va a aparecer la tolerancia, ¿sí? Y va a tener que aumentar la dosis seguramente el oncólogo, el médico del dolor, para que el paciente siga teniendo el efecto terapéutico.
Por eso dice, los pacientes que toman fármacos por indicaciones médicas apropiadas y en dosis correctas pueden desarrollar tolerancia, dependencia física y signos de abstinencia si el fármaco se suspende en forma brusca en vez de hacerlo en forma gradual o paulatina. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, profe. Ah, bueno, alguien que, sí, está bien, alguien que me conteste si sé que están, porque yo no los veo y ni los escucho. Bueno, como les dije, la palabra reforzamiento o refuerzo puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de un refuerzo positivo, es la capacidad que tiene el fármaco o la sustancia de producir un efecto positivo que aumenta esa posibilidad o probabilidad de que el individuo consuma el fármaco de nuevo, ¿sí? Mientras más fuerte es el refuerzo que ejerce esa sustancia, mayor va a ser la probabilidad de que se abuse de él. Generalmente las propiedades del reforzamiento positivo están relacionadas con la capacidad que tiene esa sustancia de aumentar la actividad a nivel, por ejemplo, de lo que es la vía mesolímbica. Entonces esa es una vía de gratificación. Entonces, el paciente, digamos, recuerda todas las vivencias positivas que tenía con la droga, cómo se sentía, y eso es lo que lo hace volver a consumir. En cambio, el negativo, dice, es un proceso por el cual la eliminación de un estímulo aversivo aumenta la probabilidad de una respuesta. ¿A qué llamamos el estímulo aversivo? Bueno, puede ser el estado emocional negativo inducido por la abstinencia. Eso refuerza el consumo del fármaco, es decir, a lo mejor la persona intentó dejar la sustancia y cuando intentó dejarla tuvo los síntomas de abstinencia, eso la pasó mal también, entonces eso es un refuerzo negativo que hace que el paciente vuelva a consumir la droga. Bueno, después tenemos las definiciones de lo que es una recaída o una reinstalación, ¿sí? O sea, como dijimos antes, abusar de una sustancia o ser adicto a una sustancia es una enfermedad crónica, de acuerdo a cómo lo define la Asociación Americana de Adicciones, el DSM-5 y demás. Más del 85%, dice el NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas de Abuso, más del 85% de las personas con adicciones que suspenden el consumo de un fármaco reinstauran el consumo antes de un año. O sea, un porcentaje muy alto, ¿sí?, que intenta dejar la sustancia, ¿sí?, antes del año tiene una recaída. Muchas veces esto no se debe a los síntomas físicos en sí mismos, es decir, a lo que genera el síndrome de abstinencia, porque a veces son síntomas que no son tan importantes, a veces más la dependencia psicológica que la dependencia física. O vamos a ver los síndromes de abstinencia. Pero el deseo emocional intenso, esto de acordarse cómo se sentía con el consumo de la droga. Y a veces también cuando se consumen en grupo, ¿no? Bueno, las personas que están en recuperación siempre son vulnerables a la recaída, sobre todo cuando se le presentan algunas señales que están relacionadas con el consumo de sustancias, o alguna situación como puede ser cuando está pasando por un estrés, o bueno, si se exponen de nuevo a las drogas o a los fármacos. La adicción nunca se considera curada, ¿sí? Es posible, no decimos que no, es posible la remisión y la recuperación inclusive de por vida, pero nunca se dice que está curada. Es el día a día y obviamente en todo lo que es la recuperación del paciente adicto es algo de trabajo interdisciplinario. Lo toxicológico es más al inicio, intentar la desintoxicación para evitar un síndrome de abstinencia mayor o muy molesto para el paciente, pero después es un trabajo. Primero, mucha voluntad del paciente. Si el paciente, si la persona no tiene intenciones de querer salir de esta situación, muy probablemente el tratamiento fracase. O sea, lo que me refiero es situaciones extremas, ¿no? Pero lo que me refiero es que muchas veces uno trata de empujar al paciente en forma obligada y en esos casos fracasa. El paciente se tiene que dar cuenta, ¿sí?, y por propia voluntad decidir que quiere dejar el consumo de la sustancia. Si no, poco probable que eso tenga éxito. Bueno, y los trastornos inducidos por una sustancia
esto se refiere más como una intoxicación aguda, no a la adicción, ¿sí? Es un síndrome específico de la sustancia a causa de su ingestión reciente, ¿sí? A una intoxicación. Como si fuera, no sé, el consumo agudo de alcohol, por ejemplo. El paciente hace un coma alcohólico, a lo mejor un adolescente, alguien que no es un alcoholista, ¿sí? O un etilista crónico. Entonces, trastornos inducidos por una sustancia, y ahí se desarrollan distintas manifestaciones clínicas que pueden ser durante el consumo o poco después del consumo de la sustancia. En este caso, la mayoría de los cuadros son reversibles, ¿sí? Pero es muy frecuente que se dé entre personas que ya tienen un síndrome de consumo de sustancias, pero también puede ser en alguien, como les dije recién, que no es un consumidor habitual y que por alguna cuestión hace una ingesta, ¿sí? O una intoxicación por determinada droga. Bueno, este cuadrito que está en todos los Goodman son los distintos factores que pueden predisponer a una adicción, o sea, que uno empiece a consumir una sustancia y termina convirtiéndose en un adicto, ¿sí? Y inclusive son los factores que hacen que uno continúe ese abuso o esa adicción. Entonces hay, digamos, factores que dependen del agente, o sea, de la sustancia, del fármaco o de la droga que uno consume, factores que son propios del consumidor o del huésped y también del medio ambiente. O sea, es como una triada muchas veces que se da, ¿sí? Con respecto a la gente, por ejemplo, les habla de la disponibilidad de la droga, la pureza y la potencia, cómo se administra, ¿sí? Cuando uno consume una droga, generalmente, primero tiene que ser una droga que esté disponible en nuestro medio, ¿sí? Buscan que tenga la mayor pureza o la mayor potencia. Con respecto al modo de administración es variable, la mayoría tratan de que no sea vías invasivas, pero bueno, hay algunas sustancias que lógicamente es la única vía a lo mejor de ingreso. Con respecto al huésped, también depende la edad, cuando se inició la primera experiencia con una sustancia. Obviamente que cuanto más joven, también peor pronóstico, porque hay drogas que son más de inicio, como las drogas legales, como el tabaco, el alcohol, y de ahí ya pasan a la marihuana, que es una droga de inicio dentro de la que son las ilegales, para pasar a drogas más potentes, como pueden ser la cocaína, etc. Bueno, después también la herencia, digamos, a ver, esto no es algo hereditario, pero bueno, hay factores de vulnerabilidad genética, la tolerancia innata que tiene esa persona, bueno, lo que es la farmacocinética o toxicocinética de la droga, también síntomas psiquiátricos previos que pueden llevar a que el paciente consuma, bueno, expectativas de vida de ese paciente. Y con respecto al medio ambiente, bueno, acceso a lo que son los distintos reforzadores para consumir la sustancia, o el ambiente social donde se mueve, o las actitudes en la comunidad, bueno, etc. Bueno, eso con respecto a generalidades. Si no hay ninguna pregunta, avanzo con lo que es etanol, ¿sí? El etanol, que también lo llamamos alcohol etílico, es un alcohol de 2 carbonos, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos la clasificación de drogas de abuso, generalmente las clasificamos de acuerdo a su acción en el sistema nervioso central. Entonces decimos que tenemos drogas que son depresoras del sistema nervioso central, algunas son estimulantes y otras son alucinógenas propiamente dichas. Algunas de ellas pueden estar en más de una categoría, ¿sí? Y también dentro de esas no solo las drogas, sino fármacos. Entonces, dentro de lo que son drogas depresoras del sistema nervioso central, dentro de las legales tenemos el etanol, ¿sí? También tenemos fármacos, como las benzodiazepinas, que también son depresoras del sistema nervioso central, que ya vimos ese tema, los barbitúricos, los opioides también son fármacos depresores del sistema nervioso central. Estos se los menciono porque cuando uno habla de interacciones
entre sustancias, entre fármacos, todo, cuanto más depresores uno utilice, peor es el pronóstico, ¿sí? Esto también lo van a ver cuando veamos tóxico en quinto, que pasa eso, si uno hace una intoxicación por un intento de suicidio o por una adicción, ¿sí? Hay que fijarse qué psicofármacos tomó y si los tomó con alcohol empeora el pronóstico. Bueno, altera muchos sistemas neuroquímicos, tiene propiedades gratificantes, pero también tiene propiedades adictivas, genera tolerancia, genera dependencia, se considera la droga recreativa más antigua y dice, y es probable que contribuya a más morbilidad, mortalidad y costos de salud pública que todas las drogas ilegales combinadas. Generalmente de esto habla con el consumo crónico, ¿sí? Los pacientes, generalmente los pacientes adictos, tenemos pacientes que son poliadictos, es decir, que consumen más de una droga, ¿sí? Y después tenés pacientes que, por ejemplo, solo consumen alcohol, que son los etilistas crónicos, ¿eh? Sigue existiendo ese paciente. Y el consumo de alcohol a largo plazo genera mucha morbimortalidad, ¿eh? Ahora vamos a ver todos los aparatos o sistemas que puede afectar. Distinto, nosotros acá vamos a ver la diferencia entre lo que es una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, ¿sí? El DSM-5 integra el abuso de alcohol y la dependencia alcohólica en un solo trastorno que lo llama trastorno por consumo de alcohol, ¿sí? Y ese trastorno por consumo de alcohol a su vez se puede clasificar en leve, moderado y grave. Bueno, con respecto a lo que es el contenido de alcohol en las bebidas, ¿sí? Tienen que saber que no todas las bebidas, a lo mejor ya lo saben, pero bueno, no todas las bebidas tienen el mismo contenido de alcohol etílico, ¿sí? Entonces, de arriba hacia abajo va de menor a mayor, o sea, ¿cuál es la bebida que menor contenido alcohólico tiene? Es la cerveza, ¿sí? Le siguen los vinos y después los licores destilados. Esto significa que la cerveza dice entre paréntesis 4 a 6%. ¿Qué significa esto? Eso es volumen sobre volumen. Significa que cada 100 mililitros, ¿sí?, de bebida, 4 a 6 mililitros corresponden a alcohol puramente, propiamente dicho, el alcohol etílico puro, ¿sí? Los vinos tienen un 10 a un 15%, y los licores destilados tienen 40% más. Licores destilados hablamos de bebidas blancas, o sea, todo lo que es Fernet, ron, vodka, bueno, whisky, etcétera, ¿sí? Fíjense, no sé yo con quién hablaba la otra vez, que en mi época, cuando uno salía, se tomaba cerveza. O sea, era, digamos, la bebida alcohólica más utilizada en la adolescencia, o más consumida. Actualmente, los adolescentes, ¿sí?, ya directamente consumen las bebidas blancas, combinadas con jugos y demás, pero compran esos combos que te dan o el Fernet, o el vodka, o el ron. Entonces, esto hace, ¿sí?, que con menor cantidad, ¿sí?, lleguen más fácil al coma alcohólico. ¿Estamos? Porque, bueno, para uno, digamos, con una cerveza, tener una intoxicación aguda, tiene que tomar muchas cervezas probablemente, ¿sí? Entonces, fíjense que de más de una tercera parte en una bebida blanca es alcohol, ¿sí? En la otra es una cantidad mucho más pequeña. Si ustedes leen Goodman, ¿sí?, en Goodman les habla de la graduación alcohólica, ¿sí? Y les dice, les digo porque van a leer el libro, y como un libro de Estados Unidos, tengo que mencionarles esta diferencia que nosotros tenemos. En Goodman les habla de proof, ¿sí?, con doble O, ¿sí? Ellos dicen que el proof, que es la graduación alcohólica, es el doble, ¿sí?, de lo que es el porcentaje de alcohol. ¿Qué significa esto? Para ellos, si tienen un Fernet que tiene 40% de contenido alcohólico, para ellos la graduación alcohólica es de 80 grados,
sea, el doble del porcentaje de alcohol, ¿sí? Si tienen un vino que tiene 12% de contenido alcohólico, ellos dicen que la graduación alcohólica es 24, ¿estamos? El doble. Bueno, esa escala nosotros no la manejamos. Nosotros tenemos una escala que se llama escala de Gay-Lussac, que para nosotros los grados, ¿sí?, es igual al porcentaje de alcohol. Entonces, si ustedes agarran una bebida alcohólica, ¿sí?, en su casa o en un súper, donde vayan, fíjense en la etiqueta cuántos grados de alcohol dice que tiene esa bebida. Generalmente, como decimos, los vinos tienen entre 10 y 15 grados, porque para nosotros es lo mismo, ¿sí? No es el doble. Entonces, cuando ustedes vean que, les digo esto porque si no van a ver que el vino tiene 14 grados y ustedes van a decir, ah, tiene 7% de alcohol, y la profe dijo que ese era el porcentaje de una cerveza. No, nosotros tenemos la graduación alcohólica es igual al porcentaje de alcohol porque nos guiamos por la escala de Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, si la etiqueta dice que el vino tiene 14 grados, eso significa que tiene 14% de contenido alcohólico, ¿sí? Si el Fernet dice que tiene 38 grados, ¿sí?, es 38% de contenido alcohólico. ¿Se comprendió esto? ¿Me expliqué? Sí, sí. ¿Alguien no lo entendió? ¿Quiere que lo repita? ¿Se entiende eso, no? Es la cantidad de porcentaje alcohólico por cada 100 mililitros, por eso es porcentaje. En 100 mililitros de bebida, ¿cuánto contenido de alcohol hay? Bueno, sigo. Ahora, cuando yo tomo una bebida alcohólica, esa bebida alcohólica va a llegar a la sangre y me va a hacer una concentración de alcohol en sangre, que es lo que ustedes ven habitualmente. En realidad lo que hacen en la vía pública no es alcoholemia, uno lo nombra mal, porque en realidad alcoholemia es cuando uno dosa el alcohol en sangre. En la vía pública generalmente lo que te hacen es alcohol, medición de alcohol en aire expirado. Entonces, como es muy constante lo que se puede tomar desde el aire expirado, se puede evaluar de esa manera. Pero si uno midiera, ¿sí?, la concentración que hay en sangre de etanol ante una bebida, bueno, tienen distintos valores. Entonces, generalmente se dice que el alcohol se consume, ¿sí?, o se ingiere en gramos, ¿sí? Hay que tomar muchos gramos, digamos, para intoxicarte. Una latita de cerveza, aproximadamente de 300 mililitros, 350 mililitros, tiene 14 gramos de alcohol. O sea, uno cuando ingiere una lata de cerveza, o se toma una lata de cerveza, ingiere 14 gramos de alcohol. Una copa de vino, que no es la copa de vino hasta arriba, sino más o menos 140, 150 mililitros, también hacen 14 gramos de alcohol. Fíjense cómo van bajando los mililitros. ¿Por qué van bajando los mililitros? O sea, yo les estoy diciendo que todo eso es 14 gramos de alcohol, pero la bebida va bajando en mililitros. ¿Por qué? Porque tiene más contenido alcohólico, ¿sí? Entonces, el trago de licor o la medida de whisky o de ron o de fernet, ¿sí?, esa medidita son 14 gramos de alcohol. ¿Estamos? Entonces, yo me tomo una latita de cerveza, me tomé 14 gramos de alcohol. Ahora, esos 14 gramos de alcohol, ¿sí?, me van a hacer aproximadamente, ¿sí?, cuando van a la sangre, son 30 miligramos de etanol cada 100 mililitros de sangre, ¿sí? ¿Estamos? Esto obviamente en una persona, como dicen todos los libros, de 70 kilos y demás. Eso es variable, ¿no? Es variable, pero esa medida que vimos recién, una latita de cerveza, una copa de vino, una medida de whisky o de una bebida blanca, cuando yo lo tomo, que son 14 gramos de alcohol, me hacen 30 miligramos cada 100 mililitros de sangre. Que es, ¿se acuerdan? Bueno, ahora cambió la ley ya hace unos años, pero el auto antes te lo sacaban con 0,5 gramos, lo que sería 50 miligramos, ¿sí?, por decilitro. Bueno, o sea que yo si me tomaría 2 latitas de cerveza una tras de la otra y agarro el auto, cuando era esa época, probablemente me daría positivo.
pero depende de un montón de cuestiones, ¿sí? Porque el ritmo de ingestión no es lo mismo tomar esas 2 latitas durante toda la noche, ¿sí? Que tomarme una atrás de otro tipo fondo blanco y salir a manejar, ¿sí? Entonces, el ritmo de ingestión, obviamente el sexo y el peso corporal, ahora vamos a ver las diferencias entre hombres y mujeres, el porcentaje de agua corporal, las vías metabólicas activadas, también el vaciamiento gástrico. Deben haber escuchado, me pegó más el alcohol porque no comí nada, ¿sí? Bueno, realmente es así, porque el tener alimento en el estómago enlentece la absorción. Entonces, bueno, hay factores que juegan un rol importante y que esas 30 miligramos cada 100 mililitros pueden ser variables. Pero en rangos generales se toma eso como concentración sanguínea de etanol, ¿sí? Ante esa bebida estándar, que es lo que vimos, bebida estándar le llama a eso, ¿sí? Una medida de una lata de cerveza, una copa de vino, etc. Bien. Lo que les dije antes es esto del índice que hay entre lo que es el etanol en el aire alveolar después de la expiración, ¿sí? Y el sanguíneo es bastante consistente, ¿sí? O sea, las concentraciones de etanol en sangre en la persona, en los seres humanos, son fáciles de calcular por la cuantificación de etanol en el aire expirado, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno no tiene que pinchar y sacarle sangre continuamente a los pacientes para hacer los controles en la vía pública. Utiliza este método, ¿sí? Después, posterior a eso, obviamente que si dan positivos, si hay un accidente de tránsito, si hay lesionados, se harán los controles toxicológicos correspondientes. Pero para el diario, ¿sí? Uno utiliza este método que es muy efectivo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Siguen ahí? Sí, profe, estamos Sí, bien. profe. ¿Dónde fueron? Bueno, entonces, el alcohol etílico o etanol tiene varias vías de absorción. Obviamente que puede ingresar por vía inhalatoria, uno inhala y puede ingresar, por la vía cutáneo-mucosa, pero la más importante en este caso es la absorción o administración oral, ¿sí? Se absorbe con rapidez a la corriente sanguínea desde el estómago y el intestino delgado, ¿sí? Y se distribuye en el agua corporal total. Obviamente que la absorción es más rápida en el intestino delgado que en el estómago por muchas cuestiones, ¿sí? Tengan en cuenta que tiene la mayor superficie de absorción, y también los retrasos en el vaciamiento gástrico, por ejemplo, la presencia de alimentos, hace más lenta la absorción, que es lo que dijimos antes. ¿Cuándo se alcanzan las concentraciones sanguíneas máximas? Bueno, alrededor de 30 minutos después de la ingestión de etanol, si el estómago está vacío. O sea, si ustedes no comieron nada y se toman una lata de cerveza, 30 minutos después tienen las concentraciones sanguíneas más altas, ¿sí? Había diferencias, como les dije antes, de acuerdo al sexo. En general, las mujeres metabolizan el etanol más lento que los varones, ¿sí? Además, tengan en cuenta que otros factores que jugaban un rol importante era el peso y el agua corporal. Bueno, las mujeres suelen ser generalmente más pequeñas y tienen menor porcentaje de agua corporal, donde se va a distribuir ese alcohol. Todo esto hace que las mujeres alcancen concentraciones sanguíneas de etanol más altas después de consumir la misma cantidad de alcohol en los varones. Es decir, si ustedes ponen un hombre y una mujer, ¿sí? Y les dan la misma cantidad de alcohol, bueno, las mujeres alcanzan las concentraciones de alcohol más rápido que el hombre. Vuelvo a repetir, esto es en general, estamos hablando de dos personas que estén a lo mejor habituadas a tomar alcohol. No es lo mismo una mujer que a lo mejor es un consumidor habitual y ponen a un hombre que nunca tomó alcohol. Bueno, eso puede ser distinto. Bueno, obviamente esto con respecto a absorción y distribución. Después va a ir al hígado, ¿sí? El metabolismo ocurre en el hígado. Y existen 3 vías metabólicas. Bueno, ahí dice, después habla de la excreción. La excreción principalmente va a ser renal, pero hay un porcentaje que se excreta por la por orina a través del riñón, pero después también puede ser por sudor y por aliento. En lo que es el metabolismo hepático hay 3 vías metabólicas. La ADH, que es la alcohol deshidrogenasa, la catalasa y el citocromo, que nosotros lo vimos cuando vimos en farmacocinética metabolismo, hablamos de este grupo enzimático tan importante.
De hecho, acá les dice cuál es el citocromo implicado, que es el CYP2E1. Esto es importante porque, por ejemplo, metaboliza otros fármacos, como por ejemplo el paracetamol, y entonces el paracetamol en pacientes alcoholistas crónicos puede tener un riesgo mayor de hepatotoxicidad con dosis menores a las que un paciente normal se intoxica. Entonces, el alcohol se metaboliza principalmente por oxidación hepática, ¿sí? Secuencial, o sea, 2 oxidaciones. Primero, ahora les muestro el esquema. Primero se transforma de alcohol a acetaldehído por una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Tiene 2 pasos metabólicos nada más. Y luego se transforma a ácido acético por acción del aldehído deshidrogenasa. En cada paso metabólico, que son dos enzimas, nada más, es súper fácil de recordar esto, requiere NAD, ¿sí? Y la oxidación de un mol de alcohol hasta un mol de ácido acético requiere 2 mol de NAD. Esto supera ampliamente el suministro de NAD en el hígado, por eso lo que ocurre es que muchas veces se saturan los mecanismos de eliminación y de metabolismo, entonces se dice en un adulto aproximadamente 70 kilos, la biodisponibilidad anal limita el metabolismo del etanol. ¿A cuánto? 8 gramos por hora. Eso es lo que puede metabolizar un adulto promedio. Entonces, el alcohol era un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, que había 2 tipos de cinética de eliminación, lineal y de primer orden, o no lineal y de orden 0, y el alcohol era un ejemplo típico de la cinética no lineal o de orden 0. O sea, primero empieza con una cinética de primer orden, eso es cuando hay concentraciones de sangre menores a 10 miligramos cada 100 mililitros, y posterior a eso se saturan los mecanismos, ¿sí? Y pasa a esta cinética de orden 0. Este es el esquema, ¿sí? Que ustedes tienen en Goodman. Parece complejo, pero no es complejo. Tienen que mirar como si fuera de su lado derecho. Fíjense que en ese cuadradito celeste están las 2 enzimas, la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. El etanol pasa por la alcohol deshidrogenasa y se transforma en acetaldehído, utiliza NAD, como dice ahí, y el acetaldehído se transforma por la aldehído deshidrogenasa en ácido acético, que después va a entrar al ciclo de Krebs y todo eso que ustedes saben. Las otras 2 vías enzimáticas, ¿sí? Son las que figuran también ahí en el costadito. Uno es la citocromo, que es la CYP2E1, y el otro es la de la catalasa. Estas cobran mayor importancia, sobre todo la del citocromo en pacientes alcoholistas crónicos. Se activa principalmente en esos momentos. Bueno, yo sigo, si voy muy rápido, si algo no se entiende, les pido que me frenen, porque si no, no sé si ustedes van entendiendo. Bueno, con respecto a la toxicodinamia, que es el mecanismo de acción que tiene esta sustancia, bueno, es bastante complejito lo que hace el alcohol en el cuerpo, porque actúa en distintos canales, en distintos receptores. Yo les voy a mencionar todo y les voy a decir qué es lo más importante que tienen que recordar, ¿sí? Puede actuar en los receptores del GABA, puede actuar en los receptores de glicina, puede actuar en los receptores del glutamato, también en los receptores colinérgicos nicotínicos, en los receptores de serotonina tipo 3, en conductos de potasio activados por calcio, en conductos de potasio regulados por proteína G, en conductos de calcio tipo L. En cada uno de esos receptores o conductos puede aumentar o intensificar el efecto o inhibirlo, ¿sí? De todos esos lugares donde actúa, ¿sí? Los más importantes que explicarían los efectos, ¿sí? Más allá de que todos tienen su implicancia, sería, uno, los receptores GABA. Nosotros hablamos de los receptores GABA de los GABA-A cuando vimos benzodiazepinas. ¿Se acuerdan que yo les dije que las benzodiazepinas eran fármacos depresores del sistema nervioso central? ¿Por qué? Porque actúan en el receptor GABA, en el receptor GABA-A, que era un canal de cloro, ¿sí? O sea, era un receptor acoplado a un canal iónico, y para poder, ¿sí? Ser un depresor, lo que tenían que hacer era potenciar la acción del GABA. Bueno, en este caso hacen lo mismo. En realidad intensifican o potencian el receptor del GABA. Como el GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante del sistema nervioso central, producen una depresión. Y los del glutamato, como el NMDA, el AMPA, el kainato, ¿sí?
son excitatorios. Entonces, en ese caso lo que van a producir es una inhibición de estos canales. Entonces, si ustedes piensan que es un depresor, ¿sí? ¿Cómo se genera esa depresión? Bueno, o potenciando la depresión o inhibiendo la estimulación o la excitación. Entonces, después obviamente que tiene acción en otros canales, como dice ahí, en los de serotonina, en los colinérgicos nicotínicos, pero por lo menos, ¿sí? Recordar esto, potencian los receptores del GABA e inhiben los receptores del glutamato. Y de esa manera generan la depresión del sistema nervioso central. Hay algo para aclarar, ¿sí? Que es que siempre es un depresor el alcohol del sistema nervioso central. Y después cuando veamos intoxicación aguda se los va a decir. Porque a veces los alumnos piensan que, o dicen en los exámenes, no, porque primero es un estimulante y después es un depresor. No, siempre es un depresor. Al inicio lo que puede generar el alcohol es como una pseudoestimulación, ¿sí? Esa pseudoestimulación donde el paciente se pone más verborrágico, más sin filtro. Bueno, en ese caso, esa pseudoestimulación se produce por inhibir los sistemas inhibitorios. Entonces, al inhibir las inhibiciones, parece como que estuviera estimulado, ¿sí? Pero siempre es un depresor. Esto quiero que quede bien claro. Entonces, dentro de lo que son los efectos del etanol en los sistemas fisiológicos, tiene efectos a un montón de nivel, pero bueno, el sistema nervioso central es un depresor. La ingestión de cantidades bajas o moderadas pueden tener un efecto ansiolítico, o sea, te calman la ansiedad y causan una desinhibición, ¿sí? Y los signos de intoxicación pueden variar de un estado de efusividad y vivaz hasta un cambio descontrolado en el estado de ánimo, estallido emocional, el paciente puede llorar, puede reírse, bueno, puede tener inclusive hasta un comportamiento violento o peligroso. Con una intoxicación grave, ahí la función del sistema nervioso central se va a ver más afectada y puede llegar como un grado de anestesia, ¿sí? Y debido a la depresión respiratoria hay poco margen entre lo que es la concentración del etanol, que tiene un efecto anestésico, y un efecto letal. En cuanto a la intoxicación aguda, ¿sí? Hay muchos factores, esto ya lo mencionamos antes, que influyen en cuál es la concentración del etanol que va a ser en sangre, como dijimos, el peso corporal, el sexo, la composición corporal, la cantidad de agua total, el ritmo de absorción que tiene el alcohol en el tubo digestivo. Ya también mencionamos esta diferencia de las mujeres con los hombres, que tienen un volumen de distribución menor, entonces las concentraciones sanguíneas de etanol pueden ser entre un 30 y un 50% más alta que un varón que toma la misma cantidad. Esto el libro lo menciona varias veces, ¿sí? Y los signos típicos que vamos a ver en un paciente con intoxicación aguda por un depresor del sistema nervioso central va a ser después de 2 o 3 bebidas que tome el paciente, y los efectos se van a alcanzar, o sea, las concentraciones máximas se van a alcanzar alrededor de 30 a 60 minutos después si uno tiene el estómago vacío, o sea, bastante rapidito, ¿sí? Estos síntomas, como dijimos, al inicio da como un efecto estimulante. Eso dice, tal vez debido a la inhibición de sistemas inhibitorios, por eso decimos que es como una pseudoestimulación. El paciente se puede presentar como aturdido, puede presentar relajación muscular, trastornos en el juicio, verborragia. Y el libro les describe esto. Yo anteriormente tenía otro cuadrito que lo tendría que haber puesto en vez de este, porque en realidad, como allá en Estados Unidos tienen valores más altos con los que se manejan, ¿sí? En realidad ya con valores de 30 miligramos y de 50 ya se ven efectos tóxicos. A lo mejor la desinhibición o la euforia al inicio, que pueden hacer que uno, por ejemplo, en lo que es el manejo en el volante, tenga ese riesgo aumentado. Pero bueno, un lenguaje farfullante, así más verborrágico, puede presentar incoordinación, una marcha inestable como un cuadro de ataxia, incluso se puede alterar la capacidad de atención. Cuando ya tenemos valores entre 80 y 200 miligramos, la habilidad más intensa del estado de ánimo cambia, mayor déficit cognitivo, se puede acompañar de agresividad, inclusive amnesia retrógrada, y con concentraciones de mayor de 200 miligramos, o sea, 2 gramos, ¿sí? Nistagmo y sedación,
y con concentraciones de 300 miligramos cada 100 mililitros o más ya puede haber deterioro de los signos vitales, estado de coma y muerte. Algunos libros dicen a partir de 4, puede haber hipoglicemia, coma, y bueno, toda la alteración de los signos vitales. Todos estos síntomas se pueden exacerbar y pueden ocurrir con concentraciones más bajas de etanol, si uno los combina con otros depresores, que es lo que decíamos antes. O sea, no es tan estricto esa tablita con las concentraciones, es un estimativo, pero bueno, si el paciente aparte de alcohol toma otros depresores, por ejemplo, benzodiazepinas o barbitúricos, o inclusive algún fármaco que no actúe principalmente en el sistema nervioso central, pero que atraviesa la barrera hematoencefálica y puede provocar sedación e incoordinación, también. O sea, alguien que se toma un descongestivo en esta época porque está resfriado, un antihistamínico, y toma alcohol, tiene que tener en cuenta que a la hora de manejar, eso puede aumentar la depresión del sistema nervioso. Bueno, y después del tratamiento depende de la gravedad que tenga el paciente, ¿sí? No es lo mismo una intoxicación leve, moderada o severa, en cuanto afectó su parte respiratoria y la afectación a nivel del sistema nervioso central. Si tiene una presión respiratoria leve, se hará observación. Si es grave, ya necesita asistencia respiratoria mecánica. Lo del lavado gástrico, bueno, es bastante controvertido porque generalmente, como ustedes vieron, se absorbe muy rápido, los líquidos muy difícil de rescatar, pero bueno, acá el libro lo menciona. Lo más importante es cuantificar el etanol en sangre, eso significa pedir alcoholemia, y no hay un tratamiento farmacológico seguro para aumentar el metabolismo del etanol. O sea, no tenemos un antídoto, por así decirlo. Bueno, y con respecto a los efectos crónicos, bueno, primero podemos hablar de efectos transitorios de un consumo abundante de etanol. Con una ingesta muy abundante de etanol puede aparecer lo que se llama el síndrome de la mañana siguiente o la resaca, donde el paciente puede presentar dolor de cabeza, sed, náusea, en algunos casos hiperexcitabilidad o alteración cognitiva. Bueno, todo eso puede reflejar la abstinencia etílica, la deshidratación o la acidosis leve que tiene el paciente. O sea, hizo un consumo muy abundante y ahora no está tomando nada. Entonces, bueno, todo eso se puede ver. Después, con respecto a los efectos crónicos, el insomnio es un problema bastante frecuente y persistente en el alcoholismo crónico, o inclusive después de semana de abstinencia, y bueno, hay que tratarlo porque es muy molesto para el paciente y eso hace a la recaída. También afecta la respiración y la relajación muscular, su consumo abundante puede causar apnea del sueño, sobre todo en pacientes de edad avanzada o obesos. Y bueno, hay un síndrome descripto en el sistema nervioso central, esto aparece, es un efecto crónico, aparece en el alcoholista crónico, que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿sí? Es un trastorno neurológico degenerativo que incluye dos trastornos. Uno es lo que se llama la encefalopatía de Wernicke y otro el síndrome de Korsakoff. Generalmente se consideran una urgencia médica y se produce por déficit de tiamina. La triada típica de síntomas, el paciente va a presentar confusión, ataxia y alteraciones en la visión. Por ejemplo, visión doble, nistagmo, oftalmoplejía, ¿sí? Los síntomas iniciales de la encefalopatía casi siempre son reversibles. Si uno utiliza como tratamiento dosis altas de tiamina, se pueden revertir. Pero ya lo que es el síndrome de Korsakoff responde en forma más lenta y muchas veces no lo hace de manera completa. Entonces, bueno, la encefalopatía de Wernicke, fíjense, conduce a la muerte hasta en 20% de los casos, o sea, un porcentaje muy alto, y si sobreviven, el 75% desarrolla la psicosis de Korsakoff. Esa psicosis de Korsakoff, el paciente tiene alteraciones de la memoria, apatía, amnesia, paramnesia, muchos trastornos a nivel de la memoria, mucho daño a ese nivel. A nivel cardiovascular, bueno, hay un efecto positivo descripto si uno hace un consumo bajo de alcohol. Eso no implica que uno le recomienda al paciente tomar alcohol, pero mejoraría los perfiles lipídicos porque lo que hace es aumentar el colesterol de alta densidad, o sea, el HDL, que decimos el colesterol bueno, y disminuye el colesterol total, los triglicéridos y el de baja densidad, que es el malo, que es el que induce a la acumulación de colesterol en las arterias y produce las placas de ateroma. El descenso general en la acumulación de colesterol en las paredes disminuye la enfermedad cardiovascular. Sin
Sin embargo, bueno, como les dije, no es algo a recomendar, ¿sí? Es algo a tener en cuenta si uno hace un consumo bajo. Pero con el consumo crónico y elevado está descrito hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, arritmias cardíacas y miocardiopatía dilatada. ¿Vamos bien? Ya falta poco. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno. A nivel pulmonar, el pulmón no es un órgano blanco del alcohol, ¿sí? Pero bueno, en un paciente alcoholista crónico, en donde hay deficiencia de todo lo que es el sistema inmunitario, tengan en cuenta que es un paciente muy, muy malnutrido, ¿sí? Bueno, puede presentarse, quiero sacar esto y no puedo, puede presentarse algunos cuadros, sobre todo infecciosos. Pueden ser más propensos a neumonía, tuberculosis, infección por virus sincicial respiratorio y pueden tener un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, pero no es el órgano blanco principal. En músculo estriado sí, una miopatía. Tengan en cuenta esta malnutrición, pérdida de proteínas, de masa muscular. En cuanto a la temperatura corporal, lo más característico en el paciente alcoholista crónico es la hipotermia, ¿sí? O sea, tienen como esa sensación de calor por esa vasodilatación, pero en lo profundo tienen hipotermia, que eso también es lo que puede generar los pacientes o las personas que viven en la calle, que muchas veces toman alcohol, pueden generar estos cuadros en el invierno entre el frío del invierno y la hipotermia que genera el consumo de la sustancia, las muertes. En el riñón inhibe la liberación de hormona antidiurética, eso provoca aumento de la diuresis, esto es real, cuando dicen tengo más ganas de ir al baño. El tubo digestivo afecta de arriba hacia abajo, lo que se imaginen, desde reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas y duodenales, gastritis aguda o crónica, el síndrome de Mallory-Weiss, diarrea crónica, ¿sí? Y en el hígado, que es uno de los órganos más afectados, van a ver lo que es la esteatosis o hígado graso, ¿sí? Pasan al segundo estadio, que es la hepatitis. Hasta ese estadio son reversibles las manifestaciones, obviamente si uno deja de consumir alcohol, y el último paso, ¿sí? Es lo que llamamos la cirrosis, que bueno, ya es un estadio irreversible, donde bueno, el hígado se acomodó como pudo, con fibrosis, con nódulos de regeneración, etc. Y también puede producir pancreatitis. Junto con las litiasis, el alcohol es una de las causas principales de pancreatitis. Puede afectar la función sexual y reproductiva, puede producir impotencia, ginecomastia, disminución de la libido y en las mujeres irregularidades o trastornos menstruales. En hueso aumenta el riesgo de osteoporosis y fractura. A nivel hematológico disminuye todas las líneas, ¿sí? O las series, anemia, trombocitopenia, leucopenia. Bueno, aumenta el riesgo de infecciones y acá no sé por qué no lo puedo mostrar, pero dice que, bueno, es procarcinógeno, ¿sí? Puede aumentar el riesgo de cáncer de distintos órganos, no solo digamos, de todo lo que es tubo digestivo, esófago, estómago, bueno, pulmón, etc. Bueno, después, este es el síndrome por abstinencia alcohólica que describe el Goodman, ¿sí? Es un paciente que en forma brusca o súbita suspende el consumo a largo plazo que venía teniendo, presenta, bueno, los deseos intensos de alcohol, pero también temblor, irritabilidad, náuseas, los trastornos del sueño. A nivel cardiovascular puede presentar taquicardia, hipertensión, diaforesis, que es sudoración, inclusive percepción distorsionada, algunas alteraciones a nivel del sistema nervioso, convulsiones, alucinaciones visuales, ¿sí? Y bueno, el cuadro por ahí más grave, es raro de ver, se ve solo en la abstinencia, es raro de ver en la abstinencia no complicada, perdón, que es el delirium tremens, muy importante recordar, aparece 48 a 96 horas después de la última bebida y el paciente presenta agitación intensa, confusión, fiebre, sudoración profusa, taquicardia, midriasis y náuseas y diarrea. Bueno, ya me queda poquito para ir terminando. ¿Qué pasa cuando una mujer embarazada consume alcohol? ¿Sí? Bueno, la realidad es que aparece lo que se llama el síndrome de alcoholismo fetal agudo. El recién nacido tiene una triada de anormalidades, algunas anomalías craneofaciales como
microcefalia, fisuras palpebrales acortadas, un labio superior más delgadito, filtrum plano y epicanto. A nivel del sistema nervioso central se presentan algunas alteraciones que pueden hacer sospechar en los niños el consumo de alcohol durante el embarazo, como la hiperactividad, déficits mentales de la atención, discapacidades para el aprendizaje, trastornos motores de la memoria, del lenguaje. De hecho, es una de las causas de retraso mental. Y la falta de crecimiento, ya sea pre o postnatal. El libro dice, el consumo de alcohol es riesgoso durante todo el embarazo y no hay una cantidad que se considere segura, por eso las recomendaciones actuales son de no ingerir alcohol durante el embarazo. Nadie puede asegurar que con una copita, 2 copitas o 3 copitas no vaya a pasar nada. Y en cuanto a las interacciones entre el alcohol y otras sustancias, ya sean drogas o fármacos, bueno, con antiinflamatorios no esteroides, tengan en cuenta que puede aumentar el riesgo de daño hepático o producir hemorragia interna, ¿sí? Las hemorragias digestivas son una causa frecuente en el consumo de alcohol y AINES. Si consume sedantes o psicofármacos, puede haber efectos sinérgicos en el sistema nervioso central, es decir, potenciar esa depresión. Ojo en paciente que está borracho, por ejemplo, no sé, tomó alcohol, chocó con la moto y tiene que ir a cirugía. Ojo los requerimientos de anestesia general en lo que es la agudo, y el consumo crónico aumenta los requerimientos anestésicos. Y con el paracetamol que les mencionaba antes, exacerba lo que es la hepatotoxicidad. El paracetamol, no sé si ya vieron AINES ustedes, pero en sobredosis tiene esta problemática y por ahí en pacientes alcoholistas crónicos con dosis más bajas de las que se produce en intoxicación aguda con paracetamol puede generar esta hepatotoxicidad. Bueno, no tengo más nada para mostrarles. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, entonces nos veremos en la próxima clase que, si no me equivoco, nos toca a nosotros el viernes que viene. Bueno, hasta luego. Buen fin de Gracias, semana. profe. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Profe, Sí. Pude escanear el QR. Ah, yo bien. también no. Quédense los que no pudieron. Díganme, así ahora ya paso las asistencias. No sé quién me habló, otra vez. Fiorella Fantinato. Fantinato, ahí está. Espera, Da Fantinato. Silva Rivero. Bien, aguantame un segundito. Da Silva. Así ya las cargo ahora. Ribeiro. ¿Quién más? profe, mi Santos hermano Mena. y yo, Hernández, Agustín y Joaquín. Hernández, Agustín. ¿Y quién más? Y Joaquín, Santos Mena. Hernández Joaquín. Hernández. Yo también, profe. Bueno, Mosconi Ámbar. esperen. Hernández, Agustín. Hernández, Joaquín. ¿Quién me habló recién? Yo, Dos Santos Mosconi Mena. Ámbar. Mosconi. Ámbar. Gracias. De nada. ¿Me habló alguien más? Yo, profe. Toledo, Dos Santos perdón, Méndez Luis Felipe. Dos Santos Méndez Luis. ¿Y por qué no pueden? ¿El problema con la aplicación? ¿Ya les ha pasado en otras oportunidades? Dos Santos Méndez Luis. Toledo, Kilian Miquel. Toledo, Kilian. Toledo, Kilian. Taya Aragón. Taya Aragón José. Taya. Ahí voy, esperen. Aragón.